Ese día, creí que mi vida estaba a punto de comenzar. Me llamo María, y como tantas otras mujeres, llevaba dentro de mí el sueño de un matrimonio feliz, de formar una familia, de ver en cada mirada a mi alrededor la confirmación de que todo salía bien. La iglesia estaba decorada con flores blancas, la gente se acomodaba en los bancos, e incluso podía sentir la respiración agitada de mi madre mientras intentaba disimular su nerviosismo. Las damas de honor sonreían, los vestidos estaban alineados, los invitados susurraban como si compartieran ese momento único conmigo. Era el día en que debía caminar hacia el altar, tomar la mano del hombre que amaba y finalmente creer que el futuro se había hecho realidad. Pero en medio de toda esa aparente alegría, había algo invisible, algo que nadie imaginaba, una traición silenciosa, un gran secreto que lo cambiaría todo. ¿Alguna vez te has sentido engañado por tu propia familia? ¿Alguna vez has confiado tanto en alguien que creías que jamás podría hacerte daño, solo para descubrir que la mentira se originó en tu propia casa? No lo sabía en ese momento, pero lo que me pasó no fue solo un prometido que se echó atrás, fue mucho peor. Fue una cruel injusticia, un plan fríamente urdido que me dejó expuesta ante todos. Yo, vestida de novia, lista para decir que sí, me convertí en el blanco de miradas de lástima y susurros sofocantes cuando se supo que no vendría. Sentí como si se me hubiera abierto el camino, como si todo en lo que creía me lo hubieran arrancado ante mis ojos. Lo más doloroso no fue solo su ausencia, sino el peso de cargar con la vergüenza y la duda durante décadas. La mentira quedó grabada en mi historia como una mancha que no se borraba. Me dijeron: María, supéralo, sigue adelante. Él no te quería. Pero ¿cómo seguir adelante cuando la herida aún sangra? ¿Cómo reconstruir cuando cada puerta cerrada parece reflejar el mismo rechazo? No fue solo el abandono de un hombre, fue el silencio cómplice de quienes sabían más de lo que decían, de una familia que guardaba secretos, de un legado de dolor que no elegí cargar. Y el tiempo, en lugar de aliviarme, solo me hizo cuestionarme. ¿Por qué yo? ¿Por qué, frente a tanta gente que merecía aprender del dolor, fui elegida para ser humillada? Había sido fiel, leal, llena de amor, pero a cambio recibí mentiras, venganza y silencio. Y no era un silencio cualquiera, era el silencio que consume, que corroe, que parece reírse de ti cuando la casa está vacía y las noches se hacen demasiado largas. Si alguna vez te ha traicionado alguien cercano, sabes que la cicatriz no desaparece fácilmente. Hay una parte de nosotros que nunca vuelve a confiar de la misma manera. Hay una parte que aprende a sonreír por fuera y a llorar por dentro. Y así viví, intentando mantener una apariencia de normalidad, mientras por dentro cargaba con un dolor inexplicable. Pero la vida da vueltas inesperadas. Décadas después, cuando creía que esta historia estaba enterrada, una revelación lo cambió todo. Una conversación inesperada abrió la herida que creía sanada y sacó a la luz una verdad que nunca se había dicho. Una verdad que involucraba envidia, mentiras y, sobre todo, a alguien muy cercano, de mi propia familia. Y fue en ese momento que comprendí que la injusticia no dura para siempre, que el tiempo puede tardar, pero se revela. Lo que descubrí después de ese día fue tan sorprendente, tan doloroso y, a la vez, tan liberador, que mi vida nunca volvió a ser la misma. Y es precisamente esta parte de la historia la que necesito compartir con ustedes, porque lo que había estado oculto durante tanto tiempo finalmente salió a la luz, y cuando lo hizo, todo cambió. En el altar, todos esperaban, pero el novio, Marcos, nunca apareció. Yo llevaba un vestido blanco, temblando, sosteniendo un ramo que parecía cada vez más pesado. Con cada segundo que pasaba, el silencio se hacía más cruel. Primero, miradas extrañas. Luego, susurros discretos. Hasta que alguien dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para desgarrarme el corazón: se escapó, te dejó esperando. Fue como si el mundo se hubiera detenido allí, delante de todos. Quedé expuesta, sin explicación, sin posibilidad de defenderme. La sensación era de abandono, de humillación pública, de haber sido rechazada no solo por un hombre, sino ante toda la comunidad que presenciaba lo que sería el comienzo de mi nueva vida. No podía creer que fuera real. Mi mente buscaba a toda velocidad una excusa, cualquier señal de que llegaría tarde, de que todo se explicaría, pero nada. Pasó el tiempo y las puertas no se abrieron. Marcos no entró en la iglesia, y me quedé allí, inmóvil,
hasta que me llevaron de vuelta como si alguien hubiera desaparecido de la escena porque ya no pertenecía allí. La carga no era solo mía. Mi madre lloró en silencio, mi padre se ocultó tras una expresión severa, y mis familiares se miraron entre sí, sin atreverse a mirarme a los ojos. En ese momento, me sentí un error, una desgracia, como si la vida misma me hubiera engañado. Los días siguientes fueron peores que el abandono. Cada vez que salía de casa, la gente me miraba con lástima. Algunos lo disimulaban, otros no. La frase «Pobre María» parecía haberse convertido en mi nuevo nombre. Los comentarios continuaban, que debería haber sospechado, que él no era el hombre para mí, que había hecho algo malo. La mentira se extendió, y en medio de ella, me hundí en el silencio. Durante años, cargué con este peso como si fuera mi culpa, como si no hubiera podido aferrarme al hombre que decía amarme. El impacto que esto tuvo en mi vida fue profundo. Las relaciones posteriores nunca fueron satisfactorias. Siempre esperaba el momento en que me volvieran a engañar o abandonar. Era como si mi mente hubiera sido programada para sospechar. Esta transformación no fue inmediata, pero con el tiempo se convirtió en parte de mí. Sonreía por fuera, pero por dentro, cargaba con la herida de una injusticia que no entendía. Lo que no sabía era que todo esto no había sido resultado de la decisión de Marcos, sino de algo mucho más sucio, una verdad oculta que tardaría décadas en revelarse. Pasaron los años y seguí viviendo. Trabajé, luché, intenté construir una vida digna, pero con cada victoria, siempre estaba la sombra de ese día. Era como si mi historia hubiera sido definida por un solo momento de humillación. La mentalidad de derrota, de abandono, de no ser suficiente, me perseguía. Evitaba las fiestas, evitaba estar en lugares donde alguien pudiera recordarme el pasado. Cada encuentro con quienes habían presenciado ese día era como revivir la escena en el altar. Sonreía, pero por dentro sangraba. No fue hasta mucho después que se produjo un punto de inflexión, un encuentro inesperado, una conversación que jamás habría imaginado, y la verdad comenzó a revelarse. Lo que siempre me habían dicho no era la realidad. La supuesta decisión de Marcos de abandonarme no fue suya. Lo habían silenciado, me lo habían ocultado por manos que jamás sospeché. Descubrir esto fue como abrir una puerta cerrada durante décadas. Dolió, pero al mismo tiempo me brindó claridad. La consecuencia de tantos años de sufrimiento no vino de un hombre que se rindió, sino de personas mucho más cercanas de lo que podría haber imaginado. La mentira se había plantado en mi propia familia. Personas que me sonreían, que me abrazaban a diario, habían podido manipularme toda la vida. No se trataba solo de envidia o ira, sino de control, de no soportar verme feliz frente a otros que creían merecer más. Cuando me di cuenta de esto, el sentimiento que me invadió no fue solo ira, sino una conmoción tan grande que me hizo replantearme cada decisión que había tomado hasta entonces. ¿Cuántos sueños había dejado morir por creer en una mentira? ¿Cuántas relaciones había saboteado por miedo a revivir lo que nunca sucedió tal como me lo habían contado? Es cruel darse cuenta de que las consecuencias de una mentira no solo duran el momento en que se dice, moldean nuestra mentalidad, guían nuestros pasos y destruyen nuestra confianza. La injusticia no termina en el altar vacío, se infiltra en cada aspecto de nuestras vidas, transformando lo que podríamos ser. Y yo, María, fui víctima de esto durante años. Sentía que había vivido una vida que no era realmente mía, construida sobre secretos y decisiones de otros. Pero cuando la verdad finalmente emerge, no llega sola, trae recuerdos, reaviva viejas heridas y te obliga a afrontar lo vivido. Reconocer lo que realmente sucedió ese día no borró el dolor, pero me trajo una claridad que nunca había conocido. Me di cuenta de que no era la mujer rechazada en el altar, sino la mujer engañada por quienes deberían haberme protegido. Esa diferencia lo cambia todo. Es como si, de repente, la responsabilidad se hubiera quitado de mis hombros y se hubiera colocado en su lugar. Este punto de inflexión me hizo ver quién era y cómo había vivido de otra manera. El impacto de esto es indescriptible, porque es como mirarse al espejo y ver otra versión de uno mismo, una versión que se escondía bajo la mentira. Me encontré ante un dilema. ¿Qué hacer con esta verdad? ¿Qué significa vivir tantos años bajo la sombra de un engaño y de repente tener la oportunidad de reescribir tu propia historia? María describe cómo este trauma moldeó su vida. La desconfianza, las relaciones fallidas, el silencio denso. Nada volvió a ser igual después de aquel día que esperó en el altar. Despertaba cada mañana con un peso invisible, como si cada mirada, cada comentario,
le recordara que había sido rechazada públicamente. La presión social era asfixiante. En su propia familia insinuaban que debía haber hecho algo mal, que ningún hombre desaparece en el altar sin una razón. Estas palabras se le quedaron grabadas, repetidas con tanta frecuencia que empezaron a erosionar su confianza. Era como si todos pidieran una explicación, y la más fácil era culparla. Este pensamiento se arraigó tanto que María empezó a verse a sí misma con recelo. Cada decisión que tomaba estaba teñida de duda. ¿Acaso no merecía ser amada? ¿Había hecho algo para alejar a quienes una vez dijeron que me querían cerca? La herida nunca sanó. Podía sonreír, seguir con su vida, trabajar y parecer normal, pero en su interior había un vacío insaciable. Los años se acumulaban, y con cada intento de empezar de nuevo, persistía el fantasma del altar vacío. En sus relaciones posteriores, María nunca logró comprometerse plenamente. El miedo a un mayor rechazo se mezcló con la sensación de no ser suficiente. Esto destruyó oportunidades, distorsionó su autopercepción y moldeó una mentalidad marcada por la inseguridad. No se trató solo de lo que sucedió ese día, sino del impacto persistente de una verdad oculta que aún no había aflorado. El peso de las decisiones que tomó, o no tomó, quedó para siempre ligado a esa escena. Fue como si su vida se hubiera congelado en ese instante, mientras el tiempo se empeñaba en pasar. La injusticia de la situación no solo residía en el abandono, sino en el silencio que siguió, un silencio denso, lleno de miradas desviadas y palabras no dichas. María presentía que algo andaba mal, pero le faltaba el valor para afrontarlo. Era más fácil creer la narrativa que todos apoyaban, que Marcos se había escapado. Aceptar esto era doloroso, pero cuestionarlo significaba abrir la puerta a un dolor aún mayor, así que guardó silencio, reprimiendo su propia intuición. Con el paso de las décadas, las consecuencias de este trauma se hicieron aún más evidentes. María se convirtió en una mujer dura por fuera, pero rota por dentro. Sus decisiones siempre fueron defensivas, sus elecciones siempre rodeadas de dudas. El impacto de la mentira no se limitó al pasado, se infiltró en su identidad. No solo perdió a su prometido, sino también la confianza en sí misma, la inocencia de creer que su familia la protegería y la tranquilidad de vivir sin miedo a la traición. Fue en este estado de supervivencia que María continuó, hasta que un giro inesperado de los acontecimientos comenzó a cambiarlo todo. Una conversación trivial, un reencuentro casual con alguien a quien no había visto en años, le devolvió recuerdos latentes. La forma en que esta persona la miraba, el nerviosismo en cada palabra, despertaron en María la certeza de que existía una verdad oculta, enterrada durante mucho tiempo. Era como si la vida hubiera decidido que el silencio no podía durar para siempre. Reconocer este detalle desencadenó algo en su mente. Ya no era posible seguir viviendo basándose en una mentira. La curiosidad se mezcló con el dolor, la ira cobró fuerza, y María comenzó a buscar respuestas. Fue entonces cuando descubrió que el abandono nunca fue decisión de Marcos. Él no la había rechazado, lo habían alejado, lo habían manipulado, le habían impedido acercarse a ella. El impacto de esta revelación fue devastador. La herida que nunca había sanado comenzó a sangrar de nuevo, pero ahora con una nueva dimensión, que su dolor había sido causado por personas cercanas, personas que deberían haber estado a su lado. Este descubrimiento fue un punto de inflexión. Ya no se trataba de un hombre que se había rendido, sino de una conspiración traicionera dentro de su propia familia. Quienes deberían haberla protegido habían sentado las bases de su caída. María sintió que su ira crecía como fuego, pero con ella llegó una sensación de liberación. No era culpable, nunca lo había sido. La mentira la había aprisionado durante años, y ahora la verdad exponía los rostros de quienes la habían condenado al silencio. El peso de esta revelación planteó un nuevo dilema. ¿Qué hacer con esta información? Las consecuencias de revelarla podrían destruir vínculos, manchar reputaciones y abrir heridas que la familia prefería mantener ocultas. Pero guardar silencio significaba perpetuar la injusticia. Esta decisión no se trataba solo de venganza, sino de transformación. María tuvo que elegir entre mantener la apariencia de normalidad o romper con todo y asumir el impacto de arrojar luz sobre la verdad oculta. Pasó noches en vela reviviendo cada detalle de su pasado, cada mirada sospechosa, cada comentario cruel. Ahora todo tenía sentido. Lo que antes parecía coincidencia se convirtió en piezas de un rompecabezas que, al ensamblarse, revelaba un plan deliberado. La envidia, la competencia familiar, la necesidad de control,
Todo se unía para explicar lo que experimentó. El resultado fue una vida marcada por el dolor, pero también la oportunidad de un cambio radical. María se dio cuenta de que esta historia no se trataba solo de lo ocurrido en el altar, sino de cómo las decisiones ocultas de otros impactaron toda su vida. Fue un robo de su vida, un secuestro silencioso de su derecho a la felicidad. Esta comprensión la transformó por dentro. No borró las cicatrices, pero le dio una nueva perspectiva. Por primera vez en años, ya no se sentía culpable. Se sentía engañada, sí, pero también lo suficientemente fuerte como para mirar a su familia y ver quiénes eran realmente. La consecuencia de esta claridad fue inevitable. Supo que tendría que afrontarla. Ya no había lugar para ignorarla. La verdad había regresado, y con ella la necesidad de exponer, de decir en voz alta lo que había permanecido oculto durante décadas. Esta decisión no era solo por ella, sino por cada mujer que ha sido silenciada, por cada persona que ha cargado con la culpa de un crimen que no cometió. Un recuerdo incómodo siempre insistía en volver a María. Conversaciones interrumpidas, miradas cruzadas entre familiares, personas que apartaban la vista demasiado rápido cuando ella se acercaba. El día de la boda, entre el nerviosismo y la alegría, no prestó suficiente atención a estas señales, pero más tarde, con el dolor y el silencio, cada detalle empezó a cobrar un nuevo significado. ¿Cómo era posible que nadie sospechara nada? ¿Cómo era posible que todos aceptaran con tanta naturalidad la explicación de que Marcos simplemente se había dado por vencido? La sospecha nunca desapareció, por mucho que ella intentara disiparla. Era como una voz interior que le decía que algo no iba bien. El tiempo no borró esos recuerdos. Al contrario, solo los intensificó. María notó que, siempre que alguien mencionaba ese día, evitaba los detalles. Simplemente repetía la frase, se escapó, y punto. Nadie entraba en detalles, nadie daba explicaciones, y era precisamente esa falta de explicación lo que hacía todo más sospechoso. Lo que parecía una retirada de último minuto, llevaba la marca de una decisión planificada, una verdad oculta, que alguien se esforzaba por mantener enterrada. Años después, cuando la vida parecía sumida en un amargo silencio, María se encontró con un reencuentro inesperado. Una vieja amiga de la infancia, Vanessa, apareció ante ella con una expresión que no pudo ocultar. La pesadez en sus ojos, el tono vacilante de su voz, revelaron algo atorado en su garganta. Vanessa sujetó las manos de María, como si se preparara para soltar una bomba y dijo, «No puedo contener esto más. Llevo años intentando callarme, pero me está consumiendo». El corazón de María se aceleró, porque en el fondo siempre había sabido que el silencio escondía algo más grande. Lo que Vanessa reveló lo cambió todo. Marcos nunca se rindió. Escribió una carta explicándole que estaba listo, que la amaba y que ansiaba conocerla en el altar, pero esta carta nunca llegó a María. Había sido interceptada. No fue casualidad, no fue un error postal, fue alguien cercano a ella, alguien de su familia, quien decidió borrar el mensaje y cambiar por completo el rumbo de su vida. La traición no residía en su prometido, sino en la persona que le sonreía todos los días en casa. Escuchar eso fue como revivir el abandono, pero multiplicado por 1000. María recordó de inmediato las miradas el día de su boda, la extrañeza de algunos familiares, la forma en que una de sus hermanas, Clara, siempre la observaba con una mezcla de desprecio y envidia. Clara nunca soportó la idea de que María hubiera logrado algo antes que ella. Siempre había pequeñas provocaciones, comentarios mordaces, comparaciones delante de la familia. Ahora todo tenía sentido. Clara había sido la responsable de destruir lo que María más anhelaba vivir. La sensación fue de conmoción y liberación a la vez. Conmoción al darse cuenta de que décadas de dolor se habían cimentado sobre una mentira sostenida en su propio hogar. Liberación porque, por primera vez, María pudo mirarse al espejo sin el peso de la culpa. Ella no era la rechazada. Había sido víctima de una cruel manipulación, orquestada por quienes deberían haberla apoyado. El impacto fue devastador. No fueron solo años perdidos, sino toda una vida moldeada por las consecuencias de una mentira. María pasó noches en vela repasando cada detalle. El altar vacío, los susurros, la frase «se escapó», repetida como una sentencia. Todo estaba orquestado. Y lo que más le dolió fue darse cuenta de que el abandono público había sido fríamente planeado. No fue solo una humillación, sino una condena silenciosa que la acompañó durante toda su vida adulta. Reconocer esta verdad cambió radicalmente su mentalidad. No era una mujer rechazada, era una mujer engañada,
Esta diferencia trajo consigo una transformación interior. Sin embargo, el cambio no fue indoloro. Descubrir que Clara había interferido con su felicidad la invadió con un torbellino de emociones, ira, dolor y deseos de venganza. María sintió como si hubiera perdido décadas preciosas que jamás recuperaría. Las decisiones que tomó, las relaciones que fracasaron, la vida que construyó sin una alegría plena, todo fue consecuencia directa de la mentira. Fue como si le hubieran arrebatado la oportunidad de vivir un destino diferente. Y en el fondo, la herida más profunda fue darse cuenta de que el abandono nunca fue de Marcos, sino de su propia familia. La traición más profunda no vino de afuera, sino de adentro. Esto la corroía aún más, porque significaba que todo su dolor era alimentado por la misma persona que debería haberla cuidado. La confianza, ya frágil, ahora parecía imposible de reconstruir. ¿Cómo podría mirar a Clara a los ojos después de descubrir esto? ¿Cómo podría seguir viviendo con alguien que le había robado tanto sin remordimientos? María sabía que tenía que decidir qué hacer con esta revelación. Su impacto era innegable. Ocultarle la verdad significaba aceptar la manipulación una vez más, permitir que Clara siguiera viviendo como si nada hubiera pasado. Revelarlo significaba confrontar a toda la familia, romper lazos, abrir una herida colectiva que hasta entonces había permanecido oculta. Ninguna opción era fácil, pero saber que no tenía la culpa le infundió valor. Por primera vez en años, se sintió empoderada para enfrentarse a quienes la habían destruido en silencio. La transformación comenzó allí, en ese momento en que comprendió que la vergüenza nunca había sido suya, y esa claridad lo cambió todo. El silencio que antes la había aprisionado se convirtió en voz. La mentira que la había asfixiado era ahora prueba de la maldad ajena, no de su propia debilidad. María ya no estaba dispuesta a llevar sola una carga que no era suya. La decisión de afrontarla comenzó a formarse en su interior como una llama inextinguible. Pero esta confrontación no sería sencilla. Revelar la verdad implicaba enfrentarse a miradas, reacciones y consecuencias que podrían trastocar su vida. Aún así, sabía que el precio del silencio era mucho mayor que el riesgo de la revelación. Así que María comenzó a prepararse para el momento en que se enfrentaría a su familia, segura de que no tenía nada que perder, porque lo que le habían arrebatado ya no podía ser devuelto. Décadas después, ya madura, María se reencuentra con una vieja amiga de la infancia, Vanessa. Fue un encuentro inesperado, de esos que parecen comunes a primera vista, pero que tienen una carga que solo se revela cuando sus miradas se cruzan. María percibió de inmediato algo diferente en Vanessa. Su forma vacilante de hablar, el nerviosismo oculto tras una sonrisa forzada, la mirada que evitaba el contacto directo. No fue un simple reencuentro casual. Había tensión en el ambiente, como si ese momento hubiera sido reservado para ese preciso instante, tantos años después. Sentadas cara a cara, en una conversación que comenzó con recuerdos del pasado y comentarios sobre el tiempo transcurrido, María se dio cuenta de que Vanessa no estaba allí solo para recordar. El silencio entre una frase y la siguiente delataba el peso que llevaba. Era como si cada palabra se le atascara en la garganta antes de salir, hasta que, después de unos minutos, Vanessa respiró hondo, apretó las manos de María con fuerza y dijo con voz entrecortada: «Necesito decirte algo que he guardado durante muchos años». El corazón de María se aceleró. Por un instante, no pudo responder. Los recuerdos de ese día la inundaron. El altar vacío, los susurros, la vergüenza reflejada en los rostros de todos. ¿Qué más podría haber detrás de ese dolor? Tan solo escuchar esa frase fue como un cuchillo que abría una herida que nunca sanaba. María intentó mantener la calma, pero por dentro estaba destrozada. Vanessa bajó la mirada, incapaz de sostenerla de María. Sé que lo que voy a decir podría cambiarlo todo, pero ya no puedo cargar con esto. Me callé por cobardía, por miedo a las consecuencias, pero cada día que pasa, siento que fui cómplice de tu dolor. María sintió un nudo en el estómago. El peso de las palabras de Vanessa confirmó que su sospecha era fundada. La habitación pareció encogerse. El ruido circundante se apagó. Solo permaneció la tensión entre ellos. María no dijo nada, solo esperó. Su amiga continuó, ahora con lágrimas en los ojos. Marcos no huyó. Nunca quiso dejarte. Te amaba. Estaba listo para casarse contigo ese día, pero alguien se lo impidió. María apenas podía respirar. Lo que resonaba como una intuición contenida en su interior, finalmente se estaba expresando. Vanessa explicó que la noche antes de la boda, Marcos le había escrito una carta a María,
reafirmándole su amor y confirmando su encuentro en el altar. Una carta que nunca le llegó. Esa carta fue interceptada. La vi, sé quién la hizo, y ya no puedo fingir que no sucedió. El mundo de María se desmoronó una vez más. Décadas de dolor, culpa y vergüenza cobraron un nuevo significado. Nunca la habían abandonado. El rechazo público que marcó su vida fue orquestado por alguien muy cercano, alguien que debería haberle ofrecido apoyo. Las piezas empezaron a encajar, las miradas extrañas, las conversaciones interrumpidas, el silencio denso que siempre había dominado ese día. Vanessa dudó antes de revelar su nombre, pero cuando finalmente lo hizo, el impacto fue devastador. Clara, la hermana mayor de María, había sido la responsable de sabotear la boda. Impulsada por la envidia y el resentimiento, no soportaba ver la felicidad de su hermana. Le robaron la carta, distorsionaron la información y manipularon todo para humillar a María delante de todos. María sintió que le temblaban las manos. Era como si el suelo hubiera desaparecido una vez más. Solo que ahora el dolor venía acompañado de una cruel claridad. Toda su vida había sido moldeada por una mentira creada en su propio hogar. Décadas de sufrimiento, decisiones tomadas con base en una farsa, relaciones destruidas por la inseguridad, todo resultado de una traición que nunca se originó con el hombre que amaba, sino con la sangre de su propia familia. El silencio que siguió a la revelación fue sofocante. María no sabía si llorar, gritar o simplemente levantarse e irse. El impacto fue tan fuerte que apenas podía organizar sus pensamientos. Reconocer la verdad la liberó y al mismo tiempo la destruyó por dentro, porque no había vuelta atrás, no había forma de recuperar lo robado. Vanessa lloró ante ella, implorando perdón por no haber hablado antes, por haber dejado pasar tantos años sin revelar la verdad oculta. María, por su parte, sintió una mezcla de ira, alivio e indignación. Ya no era la novia abandonada, era víctima de una cruel trampa, y las consecuencias se habían extendido por toda su vida. Vanessa miró a María con lágrimas en los ojos, como si cada palabra fuera un peso que finalmente se le quitaba de encima. Respiró hondo antes de continuar, con voz temblorosa, pero lo suficientemente firme como para no dejar lugar a dudas. María, Marcos nunca se rindió, no huyó de ti, no quería dejarte en ese altar. Lo que pasó no fue su elección. El corazón de María se aceleró. Por un momento, creyó no haber oído bien. Décadas de dolor soportadas por la misma versión, repetida hasta convertirse en una verdad absoluta, ahora estaban siendo cuestionadas. Vanessa continuó. La noche antes de la boda, él escribió una carta hermosa, llena de esperanza, en la que decía cuánto ansiaba verte caminar hacia el altar, que soñaba con su futuro juntos. Pero esa carta nunca te llegó porque alguien se esforzó por impedirlo. María sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Las piezas del rompecabezas, que durante tanto tiempo parecían desmoronarse, de repente empezaron a tener sentido. Esas miradas extrañas el día de la boda, las conversaciones interrumpidas, la prisa por silenciar cualquier pregunta. Nada de eso había sido casualidad. Vanessa cerró los ojos, como si le costara pronunciar la última palabra. Alguien de tu familia interceptó la carta. Alguien decidió que no merecías la felicidad antes de ella. Y lo planearon todo para que pareciera que se habían dado por vencidos. Las palabras cayeron como una sentencia. María se quedó en shock, inmóvil, intentando procesar la revelación. El dolor que la había atormentado durante años se mezclaba ahora con una rabia sofocante. Ya no se trataba solo de un prometido que no había aparecido. Se trataba de haber sido engañada por su propia familia, traicionada por la sangre, humillada ante todos en una conspiración que no se había originado desde afuera, sino desde adentro. La sensación era devastadora. Décadas de su vida habían sido moldeadas por una cruel mentira. Todo lo que creía sobre sí misma, la idea de no ser suficiente, de ser rechazada, de haber fracasado, se basaba en una farsa urdida por alguien que vivía a su lado, que la abrazaba en las cenas, que compartía la mesa, pero que albergaba una envidia repugnante en su interior. María se aferró con fuerza al brazo de su silla, intentando contener las ganas de gritar. Un torbellino de emociones se arremolinaba en su interior, la conmoción por la revelación, el alivio de saber que no había sido rechazada por el hombre que amaba, y el profundo odio hacia quien le había robado la oportunidad de ser feliz. Toda su vida había cargado con la culpa de un crimen que no cometió, y ahora tenía la confirmación de que era, de hecho, la mayor víctima de una conspiración silenciosa. Vanessa lloró, disculpándose por no haberle dicho antes. Explicó que tenía miedo,
que no sabía cómo afrontarlo, que se había callado por cobardía, pero para María, lo único que importaba en ese momento era la claridad que finalmente había llegado después de tantos años en la oscuridad. La verdad estaba allí, cruda y cruda. Marcos nunca la abandonó. Fue arrebatado de ella por manos que nunca debió temer. Las consecuencias de esta revelación fueron incalculables. María sabía que nada le devolvería lo perdido, pero también comprendió que ya no podía vivir como si fuera culpable. Por primera vez en décadas, sintió que la vergüenza se disipaba y se transformaba en furia dirigida a quienes realmente la merecían. Y fue en ese momento que comprendió que la historia aún no había terminado, porque ahora que la verdad había salido a la luz, un cambio de rumbo era inevitable. La mayor sorpresa llegó cuando Vanessa, entre lágrimas, por fin pronunció el nombre. No era un desconocido, ni alguien de fuera, sino Clara, la hermana mayor de María, la que creció a su lado, con quien compartió su infancia, sus secretos, su mesa y los silencios cómplices de la adolescencia. Clara había sido la responsable de arruinar el día más importante de la vida de su propia hermana. María se quedó paralizada. Fue como si le hubieran chupado el aire, como si el mundo se desmoronara por segunda vez, pero esta vez con una claridad aún más cruel. Vanessa explicó que Clara siempre mostraba un resentimiento oculto, una envidia disfrazada de comentarios sutiles y miradas de desprecio. Para otros, eran solo bromas o riñas entre hermanos, pero, en realidad, Clara guardaba en su interior una ira arraigada. No soportaba ver a su hermana menor lograr lo que ella aún no había logrado. En el fondo, creía que María no merecía ser feliz antes que ella. Este pensamiento corrosivo creció en silencio hasta convertirse en acción. La carta que Marcos había escrito con tanto cariño nunca llegó a María, porque Clara la interceptó, y no se quedó ahí. Con palabras retorcidas y manipulaciones calculadas, Clara sembró la idea de que Marcos había cambiado de opinión, de que no aparecería. Se esforzó por difundir la historia de la fuga, alimentando la mentira hasta que se convirtió en la única verdad aceptada por todos. El altar vacío, la humillación ante la comunidad, los años de sufrimiento de María, todo fue resultado de la crueldad de su propia hermana. María sintió un dolor indescriptible. El abandono de Marcos había sido devastador, pero descubrir que todo era consecuencia del sabotaje de Clara fue como abrir una herida aún más profunda. La traición de un hombre se puede superar, pero la de una hermana destroza el corazón irreparablemente. Recordó cada vez que confió en Clara, cada confidencia que compartió, cada momento en que creyó tener una aliada en el hogar. Ahora todo se desmoronaba ante la revelación. Era imposible no pensar en todas las consecuencias. Décadas de inseguridad, relaciones fallidas, noches de insomnio y dudas que la atormentaban. Todo ello alimentado por una mentira que comenzó en su propia familia. La verdad oculta salió a la luz como un rayo, y con ella la certeza de que su vida había sido moldeada por las decisiones y los celos de alguien más. El giro de los acontecimientos fue devastador. María no sabía si sentir odio o alivio. Odio por haber perdido tantos años, por haber cargado con culpas ajenas, por haber sido marcada por un abandono que nunca existió. Alivio por reconocer finalmente que no había sido rechazada por el hombre que amaba, sino robada por alguien que jamás soportaría verla feliz. El impacto fue inmenso. La imagen de Clara, que siempre había estado presente en las reuniones familiares, en abrazos formales, con sonrisas falsas, ahora se revelaba en toda su crueldad. Las consecuencias de este descubrimiento no quedaron en el pasado, transformaron todo en el presente. María ya no podía mirar a su hermana de la misma manera. Yo ya no podía vivir como si nada hubiera pasado. El silencio que había mantenido durante tantos años tenía un objetivo claro, y era contra Clara contra quien debía dirigir sus palabras. María guardó silencio durante largos minutos tras la revelación. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si la habitación se hubiera quedado sin aire. El nombre de su hermana resonaba en su interior como un trueno incesante. Clara, la misma hermana que compartía sus juguetes de niña, que dormía a su lado en las noches de tormenta, que tantas veces decía que la cuidaba. Ahora todo tenía sentido. Cada mirada de reojo, cada comentario mordaz dicho como en broma, cada vez que sentía incomodidad pero decidía ignorarla. Fue en ese momento que María comenzó a repasar toda su vida, como si las piezas de un cruel rompecabezas finalmente encajaran. Décadas de dolor, relaciones destruidas por la inseguridad, noches de insomnio culpándose a sí misma, cada lágrima derramada en soledad. Todo provenía de una mentira que no nació del hombre que amaba,
sino de su propio hogar. El peso que cargaba nunca fue suyo. Nunca lo había sido. Había vivido creyéndose insuficiente, que la habían rechazado delante de todos, cuando en realidad había sido víctima de una traición calculada. La ira le ardía en el pecho, pero ya no era la misma ira de antes. No era contra ella misma, ni contra Marcos. Era contra la injusticia que había moldeado su vida. El odio dio paso a una mezcla de rabia, dolor y liberación. Era una herida abierta, pero a la vez, una claridad que le purificaba el alma. María sintió cada parte de su grito. No fui yo quien fue rechazada, fui yo quien fue traicionada. Esa frase la invadió. Fue un reconocimiento que lo cambió todo. El peso de la vergüenza, que durante tantos años la había hecho bajar la mirada en las reuniones familiares, desapareció. Ya no necesitaba encogerse de miedo. La responsabilidad no era suya. Nunca lo había sido. La traición tenía rostro, nombre, y estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Esta comprensión la transformó por dentro. El impacto fue inmediato. Por primera vez, María respiró hondo y sintió el aire menos pesado. El dolor persistía, pero ahora tenía una dirección. Ya no era un vacío inexplicable, sino una herida con una causa, y por lo tanto, un enemigo claro. El silencio que la consumía se convirtió en fuerza. La mentira que la aprisionaba se convirtió en combustible para afrontar lo que se le presentara. Y allí, entre lágrimas contenidas y una rabia a punto de estallar, María comprendió que su vida no había terminado en el altar vacío. Al contrario, apenas comenzaba a desenvolverse. Porque cuando alguien descubre que ha sido engañado tan cruelmente, ya no hay lugar para el silencio. Sentía una imperiosa necesidad de buscar justicia, de exponer lo sucedido, de confrontar a Clara y toda la farsa que había creado. Pero junto con esta fuerza llegó el dolor de la comprensión. Décadas habían sido robadas, décadas que jamás regresarían. El tiempo perdido no podía recuperarse. Y esta era la parte más cruel de la verdad. No solo revelaba quién había mentido, sino también todo lo que se había desperdiciado a causa de esa mentira. María sintió una mezcla devastadora de liberación y dolor. Estaba libre de culpa, pero atrapada en un vacío que nadie podía llenar. Aún así, había algo diferente en su mirada. Ya no era la mirada de una novia abandonada, sino la de una mujer traicionada que ahora conocía la verdad. Y esta verdad tenía el poder de transformarlo todo. María nunca volvería a ser la misma. La conmoción ya había comenzado, y nada ni nadie podría detener lo que estaba a punto de suceder. María sabía que lo que había descubierto ya no podía ocultarse, pero también comprendía que no quería convertir su dolor en un espectáculo. No buscaba el escándalo, no quería una venganza ciega, no quería gritar hasta quedarse sin voz. Lo que deseaba era algo mucho mayor, que la verdad saliera a la luz, que la mentira se expusiera ante los ojos de todos y que Clara finalmente asumiera lo que había hecho. Fue en una reunión familiar donde María decidió hablar. El ambiente parecía igual a tantos otros, conversaciones informales, risas forzadas, platos que se pasaban de mano en mano. Clara estaba allí, sonriendo como siempre, manteniendo esa imagen de hermana mayor respetable, como si nada hubiera pasado. Pero María ya no la veía así. La sonrisa de Clara ahora parecía una máscara, y cada palabra suya sonaba falsa, pesada, agobiada por años de fingimiento. Cuando el silencio en la mesa se hizo presente en medio de una pausa en la conversación, María aprovechó la oportunidad. Con voz firme pero pausada, comenzó. Pasé años creyendo que me habían abandonado en el altar, que Marcos no quería estar conmigo ese día. Cargué con esa vergüenza como si fuera mi culpa, pero ahora sé la verdad. El ambiente cambió al instante. Todos la miraron en silencio, algunos confundidos, otros ya tensos, como si adivinaran a dónde iba a parar. María respiró hondo y continuó. Ese día, Marcos no se rindió. Me escribió una carta, confirmándome su amor y su certeza de que quería casarse. Esa carta nunca me llegó porque alguien dentro de esta casa la interceptó. Y no solo lo hicieron, sino que difundieron la mentira de que se había escapado. El responsable de eso está aquí sentado, ante todos nosotros. La habitación se quedó fría. El silencio era tan intenso que podía oír la respiración acelerada de algunos familiares. Clara intentó apartar la mirada, pero no había escapatoria. María no necesitó alzar la voz, no necesitó gritar una acusación. Simplemente pronunció el nombre, despacio, sin prisa, con una claridad que cortaba como una cuchilla. Fuiste tú, Clara. Las expresiones cambiaron una a una.
La conmoción se dibujaba en los rostros, la vergüenza invadía la sala, la incomodidad se extendía como un reguero de pólvora. Clara permaneció allí, intentando mantener la compostura, pero el rubor que le subía al rostro la delataba. Ninguna justificación podía borrar la gravedad de lo sucedido. María mantuvo la mirada fija en su hermana, y por primera vez en décadas, no se sintió inferior ni culpable. Se sintió libre. El peso que había cargado toda su vida empezó a disolverse en ese silencio colectivo. Ya no era ella quien tenía que dar explicaciones. Ahora, Clara era quien debía responder. Nadie dijo una palabra. El silencio en la habitación hablaba más fuerte que cualquier grito. Era la vergüenza grabada en el rostro de su hermana, la indignación de los demás familiares, la sensación de que, por fin, se estaba haciendo justicia emocional. María no quería que Clara fuera humillada, sino que todos reconocieran la verdad, y en ese momento ya no había forma de negarla. María respiró hondo antes de cerrar lo que había cargado dentro de sí durante tantos años. Los recuerdos aún dolían, y la herida abierta jamás sería borrada por el tiempo. Lo que le habían robado jamás volvería. La juventud que pudo haber vivido con Marcos, los hijos que pudo haber tenido, las sonrisas que nunca se materializaron. Nada de eso sería devuelto. El tiempo perdido no se podía recuperar, pero ante todos, se dio cuenta de que algo mucho más grande había sido restaurado: su dignidad. Durante décadas, se había doblegado ante miradas de lástima, soportado comentarios crueles y vivido con la duda de no ser suficiente. Ahora, esa narrativa se había desmoronado. Ella no era la novia rechazada, ni la mujer abandonada en el altar por falta de valía. Era víctima de una cruel conspiración, y finalmente todos lo sabían. La revelación no le devolvió el pasado, pero le dio algo que nadie más podía arrebatarle: la libertad de no cargar con una culpa que no le pertenecía. El silencio de la habitación, denso y penetrante, se había convertido en un tribunal invisible. María no necesitaba gritar, no necesitaba rogar para ser escuchada. La verdad hablaba por sí sola. Clara, con el rostro marcado por la vergüenza, no tenía escapatoria. Todos comprendían ahora quién era el verdadero responsable de la tragedia que cambió la vida de María. Y eso, en sí mismo, era una forma de justicia. María dijo entonces en voz baja, pero lo suficientemente clara como para resonar en la memoria de todos: sé que no recuperaré lo que perdí, pero he recuperado lo único que nunca más podrán arrebatarme: mi dignidad. Fue como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Décadas de dolor, culpa y silencio se disiparon en ese instante. Ya no había necesidad de justificar su dolor ni de intentar demostrar quién era. Era libre. La verdad, aunque tardía, había llegado. Antes de levantarse, María concluyó: a veces, la venganza no está en el grito, sino en el silencio de una verdad que ya no se puede ocultar.